Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Portales, la primera de Chile. Reinaldo Reini, que les habla, junto a Cristian Fuentes y Marisol Ortiz, les saludan cordialmente y le dan la bienvenida a esta nueva edición de día jueves de Vamos, Somos Chilenos. Aprovechamos de saludar a nuestros colaboradores, don Luis Sarina, Gerardo Terán y Marco Leblanc, que hacen posible la transmisión de este programa. Hola Marisol, hola Cristian, gusto de Hola, ¿qué tal? saludarlos. Cada día estamos más cerca de las elecciones, así que hay muchas noticias sobre eso. Pero vamos a primero saludar a nuestro invitado hoy, nuestro amigo de la casa ya, Fernando Wilson, destacado académico, historiador y analista político internacional y nacional. Así que bienvenido, Fernando, nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Por favor, a la disposición mientras podamos estar acá. Oye, bueno, en lo internacional la agenda ha mostrado varias cosas relevantes y de ahí la importancia y el valor que le asignamos a esta reunión con Fernando. El acuerdo de paz en Gaza, que se podría decir paz o tregua, o una incipiente guerra civil que está comenzando en Gaza. Y también los logros que Trump ha exhibido con este acuerdo que se logró firmar en Egipto. Ujú. También el Premio Nobel de la Paz para Corina Machado, indudablemente que es una señal muy potente del mundo occidental y civilizado sobre la visión que se tiene de lo que ocurre en Venezuela. Eh, la renuncia de Dina Boluarte también es una noticia que impactó, ¿no es cierto? Y hoy día hay un nuevo presidente que está tratando de armar gobierno, José Gerí. Este domingo, el balotaje entre dos candidatos de centro derecha en Bolivia, que también de alguna manera va a tener una influencia en Chile en lo que pasa en las relaciones exteriores. Tenemos bastantes problemas con Bolivia que deben ser resueltos. La gira del presidente Boric a Italia, en que fue recibido por el Papa, ¿no es cierto? Mientras por una parte se está tramitando las leyes de aborto, la eutanasia, y ahí ciertamente hay una dicotomía de parte del gobierno y la no recepción, ahí seguramente Fernando nos va a aclarar, ¿no? De la Ujú. presidenta italiana, Meloni, que no recibió sencillamente al presidente Boric. Y otra noticia que me llamó la atención, en Madagascar también cayó el gobierno producto de los movimientos de la generación Z. O sea, yo creo que hay que tener mucha atención en la generación Z, qué es lo que está pasando. Bueno, y en lo nacional, en ADE 2025, la intervención de la Contralora Dorothy Pérez, claramente, ¿no es cierto?, fue la estrella de esto, fue ovacionada de pie, y que demuestra que con las herramientas que hay se puede hacer una buena pega y se puede limpiar bastante el aparato público en general. La relación Cas-Matei, hay un día de alza y otro día de baja, no sabemos cómo va a seguir esto el P, pero de alguna manera pareciera que Matei ya está asumiendo de lo que dicen las encuestas. Me llamó también la atención que la justicia denegó la apertura de cuentas de Procultura y la información a las cuentas, que es lo que permitiría llegar al fondo de toda la corrupción en el caso Fundaciones. Y también se activó nuevamente una arista penal respecto a las responsabilidades de las autoridades del mega incendio de febrero del 2024. Yo creo que ahí hay mucho paño que cortar. Ujú. Eh, y también el día de ayer, miércoles 15, fracasó la sesión de la Cámara de Diputados por la inasistencia de los parlamentarios a votar en sala, algo que no ocurría desde hacía 5 años, 2021 me parece. Así que hay harto para comentar. Fernando, Ujú. bueno, de Por favor. Gaza tenemos harto que aprender, de escuchar y mirar un poquito el futuro, qué es lo que puede acontecer allí. A ver, lo primero es que Hamas ya está enfrentando su destrucción final en Gaza, con las operaciones que se esperaban en la ciudad del mismo nombre, digamos. Eh, Eso fue evitado, que habría acarreado también la muerte inexorable de los rehenes, cortesía de la intervención de Trump, que hay que reconocer que su planteamiento explícito, suelten a los rehenes o va a haber, o vamos, o se va a desatar el infierno, produjo un resultado práctico en términos de que no solamente se liberaron los rehenes y se entregaron parte importante de los cadáveres de los remanentes, los demás estarían en túneles colapsados que resulta tremendamente difícil acceder, por lo menos de manera inmediata. Y a cambio de eso también se liberaron 150 presos a cadena perpetua en cárceles israelíes y 2.700 detenidos que tenían los israelíes de gasitanos, digamos, gazatíes. Ahora,
Los israelíes están cumpliendo su acuerdo, su parte del acuerdo, se han retirado primero a la línea amarilla, luego a la línea azul, entregando de alguna forma el control o abandonando el control de la franja a una verdadera guerra civil entre lo que queda de Hamas y una serie de clanes, particularmente en la zona de Han Yunis, la segunda mayor ciudad de la franja, que tienen bastantes resquemores con Hamas, no de esta guerra, sino que vienen desde que Hamas ganó el control inicialmente democráticamente en 2005, luego lo retuvo de manera autoritaria, rechazando el resultado de las elecciones del 2007. Por lo tanto, lo que ocurre en este momento es que estamos en un periodo intermedio esperando que se forme una fuerza de imposición de la paz que tiene que estar compuesta predominantemente por soldados árabes, egipcios, jordanos, cataríes, sauditas, que entrarían a la franja a garantizar la estabilidad. Una referencia que hubo ayer miércoles fue precisamente la aceptación de que Jordania y la Unión Europea se harán cargo de la puerta, del acceso a la franja de Rafah, en la frontera egipcia. Es decir, ya se estaría llegando a acuerdos concretos de despliegue de fuerzas que podrían reducir las masacres o las imágenes espantosas que estuvimos viendo los últimos 2 días de combates donde militantes de Hamas matan a palestinos de los distintos clanes rivales y los mismos clanes matan a miembros de Hamas en una verdadera guerra civil espantosa. Marisol, Bueno, la verdad de las cosas es que tenemos que esperar y ver qué es lo que va a pasar. Eh, es complejo el panorama porque todavía, digamos, estamos recién en el proceso, ¿no es cierto?, de estructurar esta tregua, pues yo la llamaría más bien tregua que final que digamos que nada más, porque yo creo que esto va a escalar a otro tipo de conflicto. A ver, claramente, y el conflicto palestino-israelí continúa y el eje de la resistencia, si bien liderado por Irán, si bien muy golpeado y debilitado, sigue ahí. Es decir, esto es un cambio táctico, no es, en el mejor de los casos, a nivel operacional, pero no es un cambio estratégico bajo ningún punto de vista. Totalmente. Entonces me da la impresión que hay que esperar a ver cuáles son lo que viene ahora. Se ha dicho mucho digamos, como lo que tú mencionaste, que va probablemente a haber una especie de guerra civil interna. Hay Ujú. intereses económicos también para ejecutar dentro de la Franja de Gaza, que también se ha mencionado. Yo creo que hay una serie de aristas que todavía no se están expandiendo. ¿Qué te parece, Fernando? ¿Tú crees No, que absolutamente. Esto es como una torta mil hoja donde vamos a tener una sucesión. En este momento el desafío, ya pasamos la primera etapa, se devolvieron los rehenes y liberaron los presos. Ahora estamos pasando a una segunda fase que es devolver un cierto grado de normalidad a la franja. Normalidad en el sentido que haya paz y orden. Eso lo va a tener que imponer esta fuerza de paz. Y ahí va a venir una tercera, que es el desafío al cual anoche Trump hacía un tuit, no, creo que era en su propia red, Truth Social, bastante particular, en el sentido que decía que Hamas se va a desarmar o la vamos a desarmar. Lo cual es complejo porque el régimen de Trump, y particularmente el grupo MAGA, el Make America Great Again, ha insistido permanentemente de que no están de acuerdo en asumir ningún tipo de responsabilidad internacional. Ellos son aislacionistas. Por lo tanto, a uno le queda la duda de qué, digamos, de qué forma está hablando. Probablemente no una intervención con fuerzas terrestres, quizás un ataque aéreo, vaya uno a saber. Eh, Esto va a ser como esas telenovelas, esas series por capítulos que terminan siempre con un cliffhanger. Ahora, con la tragedia que en este caso estamos hablando literalmente de decenas de miles de muertos, digamos, por lo tanto, eh, aquí hay consecuencias reales al final de cada fase o al final de cada etapa. estamos conversando con Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cristian, Sí, a ver, yo el año por ahí, por el 2018, estuve en el sur de Israel. Me tocó recorrer parte de la frontera o los límites, ¿verdad? Una conurbación, podría decir, en donde está situado Gaza, ¿ya? Gaza es un país muy chiquitito,
es una localidad prácticamente Es que es una muy comuna. similar. Exacto. Aquí, si nosotros lo Está, asimilamos a nuestra realidad, efectivamente es una ciudad, es una comuna, ¿ya? Y bueno, se nota, o en ese momento se notaba mucho, yo creo que hoy día claramente, pero la tensión permanente, ¿ya? Está, por decir, nosotros vemos el país de Israel y está inserto en el país de Israel, ¿ya? Eh, ¿Qué quiero decirte con esto? En el fondo no va a ser algo que se va a resolver, como tú bien lo refrendabas, con esta liberación o este trueque de los rehenes, sino que esto va a permanecer, ¿ya? Y esto en algún momento lo más probable es que se vuelva a reconectar o que estén planteando desde Israel poder reconectarlo. A tu juicio, ¿qué es lo que tú crees, Fernando, que está atrás este acuerdo de tregua? ¿Qué podríamos decir? ¿Hay una estrategia de Israel, Estados Unidos, de solamente estos rehenes que se liberaron para Ujú. nuevamente volver a atacar y hacer desaparecer a Gaza? Porque yo creo que ese es el objetivo principal que tiene Israel en el fondo, es A ver, recuperar todo ese espacio. no, bajo ningún punto de vista. Hacerse cargo de 2,5 millones de palestinos choreados es exactamente lo que Israel no quiere en este momento. Y menos aún después de haber devastado la zona. Por algo Israel lo devolvió en un primer lugar el año 2005, porque al contrario de Judea y Samaria, de la Cisjordania, no han podido establecer asentamientos que no sean conflictivos con los residentes. Bueno, hoy día también en Cisjordania también lo son así. A ver, lo que hay detrás, la gran estrategia que está detrás de todo esto, es que el escenario político, geopolítico de Medio Oriente terminó de fusionarse, donde habían dos subescenarios, la política del Golfo Pérsico y el conflicto palestino-israelí. Tú ahora los tienes combinados. Tú tienes a los israelíes con la mayor parte de las monarquías moderadas del Golfo Pérsico, más Egipto, Jordania, etcétera, enfrentando a Irán y el eje de la resistencia. Dentro de ese sistema de poder, Hamas, pese a ser suní, estaba siendo apoyada por el eje de la resistencia iraní. La destrucción de la capacidad militar de Hamas en Gaza se suma a la destrucción o la desarticulación casi completa de este grupo. La destrucción de Hezbollah y su capacidad de combate en el Líbano, se acordarán ustedes los famosos Vipers de hace un año y medio, las operaciones de combate en el sur del Líbano, etcétera. Los ataques en Siria, la caída del régimen Assad en Siria, los ataques a Irán y finalmente los ataques a los Houthi en Yemen. En toda esa estructura, lo que tenemos es un nuevo escenario en el cual los países árabes han mantenido la boca absolutamente cerrada. No han dicho nada de los palestinos ni de Hamas. Porque, trágicamente, las administraciones palestinas, particularmente Yasser Arafat en Al-Fatah y la OLP, escogieron muy mal sus aliados y se convirtieron en enemigos de los regímenes locales. En 1970, en el marco de lo que se conoció como la Guerra Civil de Septiembre Negro, intentaron derrocar al entonces rey Hussein de Jordania. Luego escaparon al Líbano y el año 75 fueron uno de los factores que precipitó la Guerra Civil del Líbano, que duró hasta la década de los 90, finales de los 80. Luego escaparon al Golfo Pérsico y cuando llegó Saddam Hussein e invadió el 91 Kuwait, los palestinos recibieron a los iraquíes con los brazos abiertos, digamos, mientras trataban de desplazar a los kuwaitíes. Eso ha hecho que los palestinos salieran del Golfo Pérsico, donde eran básicamente empleados de blue collar, digamos, y fueran reemplazados por filipinos y pakistaníes. En ese sentido, lo que quieren los árabes hoy día es regular y estructurar las relaciones de poder en el escenario. Y en este conflicto en particular nadie va a quebrar una lanza por el hecho que los israelíes están haciendo la pega sucia de destruir a Hamas. Así de brutal es la situación y la realidad. Oye, Fernando, Fernando, disculpa, sí, un ujú, segundo dale, no. solamente para complementar y para que las personas que nos están escuchando, o sea, como bien decía Fernando, Gaza es una ciudad, o sea, son del orden de los 300 y algo kilómetros cuadrados. Si nosotros comparamos con una ciudad de 385. con una ciudad de Chile, anda por ahí como por Valdivia. Imagínense que en Ujú. Valdivia, ¿ya? Una superficie muy similar a Valdivia, se concentran, lo que dijo Fernando, 2,5 millones. 2,5 millones. Es impresionante, es la ciudad
o el lugar más denso del planeta prácticamente. Sí. Es un Oye, No, conflicto tremendo. exacto. Y además personas que vivían en una economía semi-aislada, controlada por Mm. Hamas. No, sí es una situación tremenda. O sea, bueno, el punto 2 de los 20 puntos de Trump es precisamente la reconstrucción no partisana de la franja, lo cual puede ser una muy buena noticia si Estados Unidos, Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudita meten lucas y pueden reconstruir esta situación. Por cuanto, a ver, había 3 ciudades en Gaza: Jan Yunis, la ciudad de Gaza, y Rafah, que quedó partida en dos entre Egipto y la Franja. El sur. Eh, claro, pero hoy día los campos de refugiados a continuación del 48, 56, sobre todo del 67, conectaron estas, y es una enorme conurbación, sin ningún tipo de planificación, en condiciones de una precariedad tremenda. O sea, Gaza en un buen día también era un lugar muy desafiante para vivir en condiciones razonables. Mm. Mm. Oye, Fernando, me llegó un reel que le encontré bastante sentido. Eh, Mm. Decía, perdimos la guerra en las relaciones públicas, los israelitas, pero ganamos. Primero, destruimos una amenaza latente que teníamos jamás. Ujú. Destruimos absolutamente a Hezbollah. O sea, rearticularse les eh, puede durar 30 años. Años. Destruimos la capacidad Ujú. nuclear de Irán, no solo lo material, sino que también a sus científicos que los liquidaron, ¿no es cierto? Y algunos líderes militares y políticos, aparentemente. También la carretera, como le llamaban a Siria, también Que hizo, atravesaba de Irán a Siria. o sea, Exacto. también No, eso se cortó. la destrucción de la capacidad militar de los hutíes también. De tal manera que Israel dice, bueno, por lo menos yo resolví mis problemas con un horizonte de al menos 30 años. O sea, si bien perdí la guerra de las relaciones públicas, en este otro escenario tengo yo ahora la seguridad de que puedo operar y vivir y desarrollar mi vida con muchísima más tranquilidad. A ver, Israel consiguió mayor libertad estratégica que la que tenía antes del 27. Eso es un hecho evidente. El costo ha sido alto, económico, militar, en vidas, pero evidentemente la tiene mayor. La verdad es que yo matizo, de hecho, con grandes amigos y profesores con los que, algunos de los cuales me formaron, tengo una opinión distinta en esto, que consideran que esto ha precarizado la existencia del Estado de Israel. Yo difiero con eso porque al final del día los israelíes son unos cultores brillantes del hard power, del poder duro. Ellos están buscando resultados estratégicos concretos y la verdad es que su presencia en los medios de comunicación es complicada desde hace décadas. Recordemos que ya desde las intifadas, digamos, desde la invasión al Líbano en la década de los 80, Israel siempre ha tenido una crítica bastante activa de sectores importantes del propio mundo árabe, de la misma OLP, desde hace décadas. Por lo tanto, si bien es cierto, en este caso uno puede ver claramente presencia de sectores de élites intelectuales occidentales en Europa, Estados Unidos, etcétera, la famosa flotilla Sumud, etcétera. También es cierto que esos grupos operan sobre criterios de lo que se conoce en la teoría de la Chloe Mouffe como significante vacío. Es decir, son, por decirlo de alguna forma, soluciones en busca de un problema y que van a estar a corto andar también involucrados en otros problemas. Por lo tanto, tiendo a creer que esos factores no van a influir permanentemente a Israel en el mediano o largo plazo, mientras que el escenario actual sí lo puede hacer. Ahora, tampoco es que se haya derrotado definitivamente al eje de la resistencia. Irán ha expresado abiertamente que tiene la intención de continuar enriqueciendo uranio. Hezbollah tiene mucho más difícil, en el Líbano tiene mucho más difícil su escenario, pero sigue siendo un factor de poder. Hamas queda por verse si se va queda todavía su núcleo político y su núcleo económico funcionando en Qatar, en Doha y en Túnez también. Por lo tanto, podrían tratar de reconstruirse. ¿Dónde, cómo y cuándo? Hay que ver. ISIS fue destruido en Siria y en Irak, pero se está reconstruyendo en Asia Central. Por lo tanto, de alguna manera uno puede contener los síntomas, pero no puede matar una idea. Y en esa situación, mientras haya personas que estén dispuestos a luchar en este tipo de operaciones, va a continuar. Ahora, indudablemente podemos discutir acerca del precio,
pero Israel ha pagado un precio en relaciones públicas que también está fuertemente amarrado a la imagen personal de Benjamin Netanyahu. Entonces, perfectamente puede un próximo primer ministro decir, esto no fue de culpa de Israel, sino que fue las decisiones de este señor malo, digamos. Lo que se conoce como la falacia ad Hitlerum, digamos, decir, no, si toda la culpa la tiene él. Mm. La famosa maniobra que hizo Jean-Maurice de Talleyrand en el Congreso de Viena, digamos, cuando tuvo que ir a negociar la paz después de las guerras napoleónicas y llegó a decir, no, pues si Francia no fue el culpable de todo este desastre de 26 años de guerra. La culpa es este señor Napoleón. Así que mándenlo a Santa Elena, fríanlo en aceite hirviendo. Nosotros somos inocentes. Entonces puede ser una solución elegante para una futura administración de otro signo político. Paradójicamente el problema es que la configuración política israelí ha ido desde la década de los 90 inclinándose fuertemente a la derecha. Y desde el gobierno de de Ehud Barak, eh, no han habido gobiernos israelíes de izquierda. Ya. Pueden haber sido precarios, pero el hecho concreto es que Netanyahu ha peleado una guerra de 2 años, yendo 2 veces a la semana a tribunales por sus acusaciones de corrupción y teniendo una mayoría de 2, 3 diputados en el Knesset, pero que no las ha perdido. Es decir, es un escenario tan sui generis, tan particular. Cuenta con el apoyo de los judíos ortodoxos, digamos, los Haderim. Bueno, es un largo tema que podríamos desarrollar en otra oportunidad, pero tiendo a pensar que el precio, y ahí estoy completamente de acuerdo con lo que usted plantea, el precio que ha pagado Israel ha sido un precio de imagen que siempre se puede modificar, mientras que las consecuencias geopolíticas y geoestratégicas concretas las tiene ahí. El hecho concreto es que Hamas tuvo que devolver a los rehenes. Sí. Y Oye, vuelvo al tuit de Trump, sí, ya, digamos, Hamas se va a tener que desarmar o la desarman. Perdón, pero no sé cómo pueden disfrazar de victoria eso. sí. Oye, y lo otro, Trump, a raíz de todo su esfuerzo por lograr un acuerdo de paz, era fuertemente candidato a recibir el Premio Nobel de la Paz. Y nos sorprendimos, yo creo, en el mundo con la Ujú. designación de Corina Machado, que fue emocionante además ver en el momento que la notifican a ella a las 5 de la mañana, Exacto. una llamada telefónica a esa hora, siempre uno que ya es más viejo, papá o abuelo, te llaman Tiene a esa susto. hora y dices, chuta, ¿qué pasó? Pero era una tremenda noticia y ahí el foco del mundo ya como que se sale un poco de lo que pasa allá y lo enfocan a la situación latinoamericana con Maduro en el poder. Yo creo que ahí también hay una señal fuerte que debiéramos analizar y que a lo mejor está un poquito opacada por lo que está ocurriendo en Gaza. En gas. No, y que es fascinante el hecho, digamos, de saber que la primera carta proponiéndola como premio Nobel fue una carta chilena, De José Rodríguez Elizondo. manejada por don Pepe Rodríguez Elizondo, por lo tanto, más orgullo todavía. Ahora, totalmente de acuerdo, esto es un proceso en el cual además le permitió al Comité de la Academia Sueca una salida elegante, por cuanto claramente los pergaminos de María Corina Machado para recibir el premio son enormes y la gran ambición de Donald Trump de recibirlo era más bien recordando que el Premio Nobel de la Paz del año 2009 se le entregó a Obama casi como una suerte de leasing, digamos, de decir, mire, le damos el premio, ahora gáneselo. Y Trump, que tiene una suerte de odio permanente contra una serie de personas, dentro de las cuales Barack Obama, recordarán ustedes el video de inteligencia artificial donde lo botaban al piso, lo amarraban, etcétera, le ponían esposa, quería tener la misma situación. Ahora, todo esto era una quimera, porque en términos reales las postulaciones al Premio Nobel de la Paz terminaron en enero, digamos, y por lo tanto no existía ninguna posibilidad de que se lo hubiesen dado a Trump porque nunca fue propuesto. Pero él creía en su inocencia narcisista que quizás era una opción. Pero el hecho concreto es que ahora, si esto llega a funcionar, tendría claramente pergaminos para poder ganárselo. No es una persona que me resulte simpática, a mí me gusta mucho una definición de un profesor, de un analista mexicano, que lo define como el hombre naranja que debería estar vestido de naranja, digamos, pero en el sentido que debería estar preso. Pero
no puedo negar que esta acción fue decisiva, con un uso extremadamente oportuno, fue en el momento exacto donde hizo la amenaza y consiguió el resultado. Por lo tanto, es un firme candidato para el próximo año. Y ahora el verdadero problema es no solamente el que tiene Maduro, sino que el problema que ha representado para las izquierdas latinoamericanas e incluso la izquierda española. Pablo Iglesias de Podemos, el equivalente español a Frente Amplio, con declaraciones que lo asemejaban, digamos, a una golpista, las declaraciones del propio Partido Comunista acá en Chile, declaraciones del kirchnerismo en Argentina. Ha sido bastante llamativo y de alguna manera coloca en colores blancos y negros dónde está quién respecto al tema de derechos humanos y de la legitimidad democrática del régimen venezolano. Bueno, estamos llegando a la mitad de nuestro programa. Como siempre le cedemos a nuestra visita, pero teniendo una dama aquí en el panel, No, y por favor, me parece más que oportuno Marisol, que y lo agradezco. nos brinde una buena canción para volver en unos minutos más. Marisol. Mira, hay un grupo de jazz que me encanta, se llama Club de Belugas, y voy a pedir la canción Affair in Cascais, Romance en Cascais. Es una canción tipo jazz, muy agradable para escuchar entre tanta noticia dura. El Club de Belugas, mira, no había escuchado nunca ese grupo musical. Así que bueno, busquémoslo ahí y vamos rápido con ese tema solicitado por Marisol. No nos dejen, ya volvemos, estamos conversando con Fernando Wilson sobre un análisis internacional de lo que está pasando en el mundo. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, espero que les haya gustado la canción que escogí. Es una canción, a mí me encanta, me tranquiliza, lo encuentro súper agradable de escuchar. Así que y estamos conversando con Fernando Wilson, una vez más en nuestro programa, porque es un invitado del que nos gusta tener para conversar, tanto que sabe Fernando. Y sabes que me gustaría que Muchas conversáramos gracias. ahora en este segmento sobre lo que ha pasado en Perú. Perú acaba de volver Ujú. a decapitar de alguna forma a su presidente. Luego han tenido 7 presidentes en 8 años y ninguno ha podido terminar el periodo. Y todos han Entonces, pasado por la cárcel, Y y no, todos están en la cárcel. están en la cárcel. Bueno, Alberto Fujimori antes de morir alcanzó a estar libre un cierto tiempo, pero sí, no, totalmente de Y Alan acuerdo. García que no, que evitó ir a la Ese cárcel sí. suicidándose. y hay un tema con la corrupción, hay un tema, digamos, de moral, hay un tema, digamos, que tiene que ver con la parte política. ¿Cuál es tu visión acerca de lo que sucede en nuestro vecino país? A ver, Perú, bueno, como se mencionaba, tiene el problema de que la constitución original preparada por Alberto Fujimori contemplaba un poder legislativo unicameral, pero desde la perspectiva de un poder presidencial extremadamente fuerte y con restricciones que fueron levantadas y alteradas. En este momento, todos los partidos tradicionales peruanos, APRA, etcétera, están devastados. No tienen más allá de 2 a 3 diputados cada uno o congresistas cada uno. Y por lo tanto, el escenario político peruano está dominado por verdaderos partidos pyme, son verdaderas plataformas de candidaturas específicas, liderazgos políticos que operan sobre la base o sobre la búsqueda de intereses locales. Eso hace que el sistema sea intrínsecamente inestable. Recordemos que la propia Dina Boluarte llega al poder después del intento de autogolpe absolutamente exótico del presidente Castillo. Y todo indica que el actual presidente Heri también está enfrentando problemas particularmente graves por cuanto se le ha encontrado una adicción a páginas de internet de contenido para adultos, digamos, donde aparentemente estaría suscrito a centenares de páginas con dinero del Congreso. Por lo tanto, todo eso hace pensar que va a tener pese a que sería presidente por poco más de 6 meses, digamos, hasta abril, todo parece indicar que también se lo va a cambiar apenas se reordene la baraja de poder dentro del Congreso peruano. Es decir, es probable que tengamos un octavo presidente antes que se elija a alguien nuevo. Ahora, el Perú tiene en ese sentido una ventaja, es que la economía en general se maneja de manera aparte
y los mismos congresistas tienen perfectamente claro que hay lugares donde no tienen que intervenir, dentro de los cuales el más importante evidentemente es la economía. Por ejemplo, como conversábamos hace un rato atrás, digamos, el presidente del Banco Central lleva cerca de 20 años, digamos, en el cargo y nadie lo ha sacado. Es decir, todo el mundo tiene claro que no hay que matar a la gallina en los huevos de oro. Pero por el otro lado, eso no altera el hecho que el Perú tiene que tomar decisiones sobre infraestructura e inversión económica que son gigantescas y que requieren consensos nacionales que están mucho más allá de un parlamento que no interviene en la economía, es decir, está más allá del crecimiento vegetativo. Infraestructura vial, que es crítica para soportar los corredores bioceánicos que se esperan desarrollar. Se ha hablado mucho de Chancay, pero incluso Chancay completo sería más o menos del tamaño actual de San Antonio. Y espera mover del orden de 2,3 millones de TEUs al año, mientras que San Antonio, solamente la agregación del puerto de gran envergadura, le va a agregar 2,3 millones más a los 2,2 que ya tiene. Por lo tanto, se trata de cifras que todavía lo colocan bastante más abajo. Ahora, por supuesto, mientras el SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental, siga considerando que los ruidos submarinos y la subsistencia de las ranas es crítica y tiene que ser resuelta antes que se pueda construir ese megapuerto, bueno, es un tema paralelo. Algo así como los corredores para arañas pollito en el Hospital del Cáncer, digamos. Pero en medio de toda esa situación, el Perú tiene que tomar decisiones concretas. Bueno, y lo otro que necesita con desesperación es construir una clase media ilustrada que pueda comenzar a impulsar este proceso sin tener que importar mano de obra, ya sea de los países periféricos. De hecho, hay una enorme mayoría una enorme minoría de chilenos son los que le proveen funcionamiento al sistema minero, a la industria minera en el Perú. Por lo tanto, para tomar esas decisiones necesitan un sistema más ordenado. Ahora, ellos ya han tomado algunas decisiones. Para el próximo abril se va a elegir la primera cohorte de un nuevo Senado que va a tener del orden de 20 y fracción senadores. Va a ser muy pequeño. Noten por favor la diferencia respecto a la aplicación del sistema de Hunt que tenemos nosotros acá, el proporcional corregido. Más que buscar representación, lo que se busca es que sea una cámara operativa, que tome decisiones, que se conecta con lo anterior. Por lo tanto, si bien es cierto el Perú enfrenta un escenario político claramente con pronóstico reservado, por lo menos hay medidas que están tomando prácticas que permiten esperar un cambio de escenario de mediano plazo. Veamos qué es lo que ocurre. Reitero, pronóstico reservado. Es algo que está en desarrollo totalmente en este momento. Cristian, Sí, bueno, viendo todo este escenario de inestabilidad que comenta el profesor Wilson y la polarización también del balotaje en Bolivia, que es otro gran tema. ¿Qué lecciones se podrían sacar, cierto, o de alguna otra manera eh, visualizar o anticipar los desafíos políticos que enfrenta Chile en este ciclo electoral, con todo este escenario en la región? Claro. A ver, Bolivia es un escenario complicado y que presenta algún grado de espejismo para Chile. Si bien es cierto, dos candidatos de centro derecha habrían pasado a segunda vuelta, no hay que hacerse mayores ilusiones respecto a que sea su factor ideológico el que determine su conducción política. El presidente que sea electo va a tener que producir resultados prácticos para la sociedad boliviana de manera inmediata para ayer. Va a necesitar incrementar el flujo de divisas, va a necesitar incrementar o más bien garantizar el acceso a combustible, dar dinamismo al comercio, etcétera. Pero para hacer eso, las miradas de los liderazgos bolivianos son eminentemente introspectivas. Y ya veíamos cómo el candidato Jaime Paz, a quien muchos ya cantaban como un aliado de Chile, dijo que lo primero que va a ser legalizar los autos robados, de los cuales los famosos autos chutos, de los cuales la enorme mayoría son robados en Chile, porque le interesa atraer a los liderazgos locales de Cochabamba, que son los que trafican los autos chilenos en dirección a La Paz. Entonces, en esa situación, el manejo, la conducción política chilena con Bolivia va a tener que ser muy, muy, muy cuidadosa, ojalá 100% técnica, y va a haber que hacer la vieja máxima de Kissinger, digamos, de un
pequeño palo, pero que pegue, y una enorme zanahoria, pero que se entregue solamente cuando se ganen el premio. Es decir, el tema de migración, va a haber que tirar en la mesa inmediatamente un quid pro quo que también va a haber que tener perfectamente claro que el presidente boliviano no tiene garantizado poder cumplir, incluso aunque quisiera. Porque, por favor, no podemos olvidar que Evo Morales, con todas las acusaciones de estupro y de violación de menores, etcétera, sigue encerrado en el Chapare, en esta región cocalera y en las cercanías de Cochabamba, y no hay Dios que lo saquen. Es decir, es para todos los efectos prácticos un líder rebelde que se sabe perfectamente dónde está y nadie se atreve a ir a sacarlo. Y él pretende volver a llegar al poder. Es cierto, el MAS, el movimiento que fundó, se quebró con el presidente Arce, pero a ver, hay pocos países del mundo que presenten el fenómeno de la modernidad líquida que les mencionaba de Bauman más patentemente que Bolivia. Todo puede cambiar y el viejo dicho de Groucho Marx, si no le gustan mis principios, no se preocupe, tengo otros. Si no le sirven mis propuestas, no se preocupe, tengo otros. Y las capacidades camaleónicas de la política boliviana son extremas. Por lo tanto, yo jugaría. En el Perú hay instituciones. Pueden estar en una crisis, pero hay instituciones. Si uno llama por teléfono al Palacio de Pizarro, del otro lado contestan. Si uno llama a Bolivia, no sabe si llamar al Palacio Quemado, al Palacio del Pueblo de Evo Morales. Es una cosa mucho más líquida, mucho más fluida y mucho más compleja. Y hay que Oye, tener mucho cuidado también, porque de alguna otra manera el próximo gobierno va a tener que relacionarse de una manera muy fluida con ambos países para trabajar la crisis migratoria, por ejemplo. Entonces, Sí, son ahora, temas que no... ¿Mm? exacto, con Perú ya hay protocolos en funcionamiento que operan bastante bien. Al punto que recordarán ustedes, hubo algunos momentos en los cuales hubo tumores de un turbazo contra Chacayuta, etcétera, Sí. que no ocurrieron, que fueron impedidos por la policía del Perú, la PNP, la Policía Nacional del Perú. El problema es Bolivia, donde en La Paz te pueden firmar cualquier papel, pero sabiendo que las Fuerzas Armadas están metidos en el contrabando, no Así solamente de autos, es, sino que también de droga. así es. eh, ¿Qué te asegura que una orden dada desde La Paz se cumpla en Cochabamba, o se cumpla en Potosí, Entonces, de alguna manera, va a haber que va a haber que ser muy proactivo, y en ese sentido va a haber que utilizar herramientas de poder duro bastante concretas y bastante claras. De alguna manera tiene que quedarle nítida a la élite política peruana el que Chile se molestó y que más vale que tomen decisiones para resolver ese problema porque estamos choreados. oye, Fernando, aterrizamos en lo nacional ahora. Eh, Ujú. el, la ENADE de 2025 reflejó muchas cosas, pero la figura sin ninguna duda descollante fue la Contralora Dorothy Pérez, que demostró que básicamente con las leyes que existen, la reglamentación y normas, se puede limpiar mucho el aparato público. Esto también sumado a un artículo, un columnista, ¿no es cierto?, Cristian Valenzuela, del Partido Republicano, que habló de los parásitos y ha traído bastante controversia. ¿Cómo tú viste eso respecto a nada y qué es lo que está pasando cuando las encuestas sistemáticamente todas se van moviendo en las mismas direcciones? O sea, no hay gran dicotomía ni cosas que uno diga aquí hay algo que está mal. Pareciera que todo indica que José Antonio Kast va a pasar a la segunda vuelta con Janet Jara y el balotaje va a estar ahí y probablemente el próximo presidente sería el presidente Kast. A ver, sí, en lo que los instrumentos nos entregan, pero ahí esto es por seriedad profesional, digamos. ¿Sí? Por favor, no olvidemos que tenemos el problema de la dificultad de representar el voto obligatorio, los ciudadanos despolitizados que van a votar por primera vez en 13 años, a los cuales las encuestas los representan muy mal. Recordemos, de hecho, lo que benefició al Partido Republicano en su momento con la elección de convencionales del segundo proceso constituyente, donde se dio exactamente el mismo fenómeno. Más nítido porque era una elección binaria, o más bien simple, utilizando el modelo del Senado, pero eso puede desviarse en cualquier lugar. Ahora,
Para matizar eso, tenemos los resultados de concejales y cores del año pasado, en los cuales efectivamente los resultados fueron bastante halagüeños a la derecha, a las derechas, y tanto los análisis de PPA, publicados a través de una página web, y de Ann Holster, de Cristóbal Uneos, tienden a confirmarlo. Varían en el margen, pero hay. Ahora, nunca se puede descartar un evento, digamos, cisne negro, un evento Atocha, que recordarán el atentado en la estación Atocha en Madrid, que le costó la reelección a José María Aznar cuando le echó la culpa a ETA cuando era de Al-Qaeda. Y por lo tanto se generan, o sea, si, entramos en una fase donde los mayores problemas pueden ocurrir más bien de los errores no forzados que de cualquier acción brillante. Eh, Todos los candidatos han sido explícitos y sus comandos, digamos, han sido explícitos que están esperando, ya sea que un adversario cometa un error o a no cometerlo él, en términos de producir la elección. El mismo Kaiser, la misma Janet Jara, etcétera, miembros de su comando han sido explícitos en ese sentido. Ahora, como elección es un poquitito fome en términos de que es probablemente el proceso electoral que en las encuestas ha estado más estable me atrevería a decir, los últimos 15 años. O sea, yo no recuerdo una elección menos competitiva que la de Frei Ruiz Tagle, en términos de que ya desde hace 8 meses tenemos una concatenación en la cual la diferencia entre los dos punteros para la primera vuelta está dentro del margen de error en la mayor parte de las elecciones, o sea, en la mayor parte de las encuestas, y donde el resultado de segunda vuelta también está nítidamente definido. Por lo tanto, me atrevería a decir que este último mes el morbo está más bien en quién se equivoca. Y naturalmente el morbo está concentrado en los dos primeros, digamos, que son Janet Jara y José Antonio Cast, en el sentido de quién pestañea primero. Ayer, perdón, antes de ayer, en ENADE vimos a Janet Jara cometer 3 errores no forzados, mostrando una personalidad que yo no había visto en ella con anterioridad. No vimos a la Janet Jara, o sea, ya no vemos a la Janet Jara en la primaria. Ya no vemos a la Janet Jara en su zona de confort negociando la reforma previsional, sino que la vemos, digamos, nerviosa. José Antonio Casta aparentemente estaría volviendo a su estrategia inicial y claramente entre comillas, el armisticio o la tregua con Janet Jara es una señal que claramente mostraría que hay un cierto grado de rearticulación. Ya uno podría especular pensando en la segunda vuelta, que también generó comentarios en la izquierda bastante ácidos, digamos, porque comienza a condensarse un escenario cada vez más difícil. Ahora, por favor, soy el primero en advertir, porque estos son exactamente los escenarios que después colapsan los escenarios de segunda vuelta. Recordemos Piñera 2 en primera vuelta, cuando se llegó incluso a plantear que podía ganar en primera vuelta y después sacó 36%, le sacaba cerca de 12 puntos a Guillier, pero igual se lo presentó como un fracaso. Entonces, en ese sentido, quizás inflar demasiado el globo y particularmente inflar demasiado las expectativas parlamentarias entrega terreno para que luego se diga que al no conseguirse esa meta fue un fracaso. Algo muy parecido ocurrió también en el tema de las elecciones de gobernadores, sobre todo en segunda vuelta el año pasado. Por lo tanto, este es el momento en el cual más vale ser frío si el escenario, y aquí se aplica el viejo dicho de Napoleón, digamos. Eh, no te apures porque necesito llegar rápido. Sí. Este es exactamente el momento en que hay que hacer las cosas muy fríamente, muy tranquilamente, no apurarse a cantar victoria. Queda mucho tiempo para reírse y para celebrar. En este minuto, frío, tranquilo y esperar y ver. Sí, pero quiero puntualizar algo. Fíjate que me ha llamado la atención que en general la gente eh, que no sabe, dice, o que no tiene una decisión de Es voto mínimo. todavía, es mínima, o sea, comparado a veces anteriores, y más el voto obligatorio, probablemente va a tener un impacto importante. Y lo otro es Enorme, que pero probablemente van a hay... desaparecer muchos partidos pequeños.
también. A ver, siendo sinceros, eso suele pasar. El mismo Frente Regionalista Verde Social es una majamama de cerca de 6 partidos que se han fusionado para evitar desaparecer. Recordemos que en su momento teníamos también el Partido Radical Socialdemócrata, que también era una fusión para no desaparecer. Eso ha ocurrido antes. La diferencia ahora es que los que están corriendo riesgo de desaparecer son partidos tradicionales. Claro. Y más allá de que los radicales han convertido el defecto en virtud y son unos genios en las negociaciones electorales, todo indica que parece que en la Cámara de Diputados les va a ir bastante bien, los riesgos que tienen los partidos, precisamente por la fragmentación, es decir, teniendo 23 partidos operativos y pudiendo llegar a tener hasta 27 el próximo año, conseguir el 5% de votación mínima es un desafío gigantesco. Porque incluso partidos grandes, entre comillas, como el socialista, que tradicionalmente tenían de 12 a 15% de la votación, en el último tiempo están rascando en los 6,5 puntos. Es decir, si bien no corren riesgos mortales como el Frente Regionalista Verde Social, que para sobrevivir tuvo que crear toda esta martingala de una segunda lista parlamentaria para tratar de ni siquiera elegir diputados, sino que simplemente cosechar votación a lo largo de todo el país para poder conseguir eh, poderse seguir sobreviviendo. El partido amarillo derechamente se suicidó en defensa propia. Todo indica que va a elegir 2 diputados, pero no va a tener los 4 que necesita mínimos para poder sobrevivir. Yo trataría de, en una reforma política, darle un pequeño empujoncito a ese proceso y llegar a la exigencia del 5% de votos en cada elección. Y con eso, inexorablemente, o la otra, que es personalmente la que más me gusta a mí, que era la que existía desde la reforma constitucional del 58 hasta el 73, que es prohibir los acuerdos políticos. Y eso hace que Darwin haga su trabajo Yeah. y que obliga a los partidos a fusionarse. De hecho, en su momento, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que fueron los grandes protagonistas de la política chilena del siglo XIX, se fusionaron precisamente para poder representar a la derecha tradicional en un escenario donde estaba el Partido Socialista, el Comunista. A ver, para el 73 había 6 partidos. Chile era un desastre, pero había 6 partidos. Por lo tanto, por lo menos eso funcionaba. Sí. Marisol, ya estamos en la hora de despedirnos, así que si tienes una pregunta cortita, alcanzamos y nos despedimos porque ha sido súper Por favor. interesante y la hora se nos hizo poca. No, la verdad las cosas es que ha sido tan agradable como para variar y tan interesante que tenemos que invitarlo de nuevo para preguntarle más cosas, que no se nos vaya el Se tiempo. agradece la amabilidad. Por Sí. favor, a la disposición de ustedes cuando estimen pertinente. Cristian, te dejo el micrófono para despedirnos. Oye, siempre es agradable escuchar al profesor, uno aprende mucho, aparte que se relacionan varios temas y de todos estos temas que se relacionan sabe mucho también. Entonces, es muy útil poder sacar estas conclusiones, estas relaciones que hace y por favor, reforzar lo que dijo Marisol. Yo creo que estamos justo entrando en tierra derecha del tema de las elecciones de nuestro país y yo creo que amerita, por supuesto, otro programa pero para reflexionar y analizar específicamente el escenario nacional. Así que un gran abrazo, Fernando, Pero, Marisol, Reinaldo, por y favor, nos escuchamos y nos vemos próxima semana. Sí, bueno, a ya la estamos disposición de con... ustedes Muchas y, gracias. Y por como te favor, decía, estamos solo a 4 semanas, o sea, en 4 jueves más se cierran las campañas, así que el tiempo creo que va a correr muy rápido, así que va a haber harto que conversar. Bueno, muchas gracias Fernando nuevamente, y gracias a mis queridos amigos panelistas también por acompañarnos y auditores. Gracias también por acompañarnos en sus casas, su recorrido de regreso al hogar, donde sea que se encuentren. Los dejamos invitados para el próximo jueves y reiterando nuestro agradecimiento al profesor Fernando Wilson. Así que hasta pronto y que muchas tengan un gracias. bonito fin de semana. Buenas tardes y muchas gracias. Chao. Muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando estimen pertinente, ahí estaremos.